Ya todo el mundo está feliz uniéndose. Sí, sí, miren, nos vamos volviendo cumplidos. Sí, falta una buena guía, profe. Eso es muy importante siempre. Magnolia, yo me di cuenta que cometí un error con el archivo que les compartí de las presentaciones. Yo hace 20 minutos te envié la presentación original porque creo que me equivoqué, les envié el archivo que no era. O al menos no es el que no era, sino que es un archivo viejito. Hay una Ah, presentación que es más actualizada y te la acabo de compartir. listo. Por el correo, sí, profe. Sí, por el correo. Listo, profe. Entonces la descargo y la anexo a la grabación de hoy. Perfecto, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, ya seguimos. Ya somos 17, entonces les damos los 5 minutos entonces de espera, profe, para que ingresen. Claro que sí, A por todos los supuesto. participantes, buenas tardes. Entonces les pedimos que por favor demos los 5 minuticos de espera para que se unan otras personas. Muchas gracias.
Sí, pues es que es como cuando vas a una película de y ya uno empieza a interpretar. Ah, bueno, la verdad, lo blanco, con todo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien y muy dispuestos para este antepenúltimo seminario sobre formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Muchísimas gracias, Magnolia, por toda la gestión y toda la diligencia que tienes en la planificación de este seminario, que no es nada fácil, y aparte de eso tienes como 4 más encima. Así que muchísimas gracias y mi admiración por tu trabajo. No, con mucho cariño y mucho agrado, profe. Qué bueno, yo sé que sí. Y a los demás compañeros que se conectan, pues pedirles el favor de que conecten su cámara. Ojalá escuchemos otras voces hoy, veamos otros rostros y podamos tener como una mayor interacción. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco sobre estos temas relacionados con el proceso de formulación de soluciones y que concluimos que la formulación de soluciones es un proceso que, digamos, tiene un nivel de secuencia lógica. Cuando hablo de lógica me refiero a la matemática, en la cual a partir de la identificación de unos problemas, con todo lo que implica y las dificultades técnicas de identificar problemas, lo traducimos a una serie de acciones concretas. Lo que vamos a abordar durante el día de hoy es cómo se escriben esas acciones. Normalmente una política pública puede estar llena de una cantidad de ideas muy importantes, pero que si no se escriben, si no se traducen en un lenguaje técnico correcto, pueden terminar convirtiéndose simplemente en un manual de buenas intenciones. Y muy seguramente muchos de ustedes que ya tienen experiencia en estos asuntos, pueden dar fe de ello, de lo fácil que es convertir una buena idea en simplemente en una buena intención. Hablamos que todo el ciclo de la política pública está sujeto a un proceso de planificación, desde la manera como se identifican los problemas hasta la forma como se identifican las posibles soluciones. La planificación cada vez tiene, digamos, como un mayor nivel de criterio, cada vez tiene un mayor nivel, digamos, como de percepción dentro de la administración pública, como consecuencia de que, digamos, desde Planeación Nacional y algunas leyes nacionales le han exigido a las administraciones locales tener criterios más técnicos a la hora de formular sus políticas públicas. Pero esos planteamientos técnicos también están llenos de otras minucias que vamos a tratar de desarrollar, en donde, por ejemplo, poder definir lo que es viable, poder definir lo que es posible, poder definir aquellas cosas que son probables, porque son elementos completamente distintos. Saber definir prioridades. Al final, en una sociedad como la nuestra, donde hay tantas urgencias, normalmente las administraciones quieren apagarlo todo.
resolverlo todo. Y eso simplemente no es posible. Un gobierno serio y una iniciativa seria tiene que ser capaz de definir qué cosas puede hacer en el corto plazo, cuáles son aquellas acciones que podrá desarrollar en el mediano y cuáles son aquellas que se pueden desarrollar en el largo plazo. Tener en Colombia una salud de calidad no significa que solamente sea de calidad, sino que también sea asequible a todas las personas. Y eso no es un proceso que simplemente se logre porque se hace una ley. Es un proceso que tiene que ver con mucha concertación, es un proceso que tiene que ver con probar errores, y es un proceso que tiene que irse puliendo en el tiempo. Pero, por ejemplo, en China, que la política de salud de China muy seguramente es la mejor del mundo, en los años 50 la población china tenía un promedio de vida de 35 a 40 años, en los años 50, 35 a 40 años. Durante los años 70, digamos que ese promedio de vida estaba en los 50 años. Hoy por hoy, el promedio de vida está en los 75, 80 años. Lograr eso en 30 años es una cosa como realmente monumental, y más si estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes. Y subir en un punto, por ejemplo, cuando se habla de muerte en madres gestantes. Digamos que puede haber un índice de mortalidad que puede estar sobre el 3% más o menos, sobre 100.000 habitantes. Reducir esas cifras, por ejemplo, a nivel rural, puede ser un trabajo incluso de décadas, haciéndolo bien, así. Y lo podríamos llevar a muchas cosas, por ejemplo, qué sé yo, reducir la contaminación por monóxido de carbono, o por ejemplo, garantizar el agua potable al 100% de la población. Son temas que requieren de un nivel de planificación muy fuerte y muy poderoso en el tiempo. Por eso hay una dificultad grande, y es cómo hacen los estados para posicionar políticas que duren en el tiempo indistintamente de los gobiernos. Y eso es un ejercicio de planificación. Y lo otro es que en el proceso de planificación termina siendo por demás muy relevante definir cuál es la infraestructura y cuáles son los medios de los cuales se va a disponer para poder alcanzar esos objetivos que se definieron en la política. Vamos a avanzar un poco acá en la presentación. Para esto, digamos como que el instrumento de planificación más grande del proceso de formulación de una política pública es lo que se conoce como un plan de acción. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen estos planes de acción. En su mayoría, digamos, es una matriz de Excel, una sábana de Excel que tiene como 50 columnas. Y en esas columnas básicamente lo que se hace es, mentiras, no son 50 columnas, pero podrían llegar a ser muchísimas. Lo que se hace es como tener una mirada estratégica y un mapa de control. Podríamos decir que el plan de acción es un mapa de control que nos permite tener no quiero utilizar la palabra control nuevamente, pero nos permite tener un manejo con respecto a lo que se está haciendo y lo que falta por hacer y el lugar al que queremos llegar. Digamos que un plan de acción es un instrumento de la inteligencia, es un instrumento eminentemente lógico, racional, que tiene una duración en el tiempo. Ningún plan de acción es indefinido, siempre va a tener una acotación en términos de tiempo. Un plan de acción fija un conjunto de objetivos que pueden estar, digamos, a 1 año, 2 años. Por ejemplo, los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales están en función de unos objetivos de 4 años. Y eso, digamos, a mí me gusta, pero también tiene sus dificultades, que lo veremos más adelante. El plan de acción es un instrumento de control y en tal sentido permite que no existan incertidumbres frente a aquello que hay que hacer. Digamos, como cuando uno se encuentra con alguien y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mejor como uno encontrarse con alguien y saber qué va a hacer ese día. Vamos a ir a cine, o vamos a ir a comer, o a tomarnos algo, a caminar. Digamos que el plan de acción permite tener certezas,
sobre los actores, sobre los presupuestos, sobre las acciones y sobre los objetivos. Y en ese sentido, el plan de acción, como instrumento esencial de planificación, permite reducir incoherencias, que hayan acciones que no se estén repitiendo, porque significa que son presupuestos que se están desgastando y son esfuerzos humanos que también se están desgastando. Lo que llaman los reprocesos, que dentro de las espinas de pescado que utilizan tanto en estos modelos de aseguramiento de la calidad, pues significa volver a empezar de cero o devolver la acción 3 o 4 pasos atrás. Básicamente, el plan de acción va a permitir tener un grado de concreción de cada una de las acciones que se han definido y el momento de implementarse y la mayor o menor cantidad de implementación que tienen estas. Y lo otro, pues es que el plan de acción como instrumento de planificación es un elemento que permite coordinar a los distintos responsables de la ejecución de la política. Es un elemento que permite coordinar en términos de que es un plan abierto que todo el mundo conoce, pues le permite a los distintos responsables saber cuáles son sus competencias y cuáles son sus roles. Cuando hablamos de plan de acción, el primer elemento para definir en un plan de acción es el que se conoce como el desarrollo de objetivos. Y vamos a conversar por aquí un momentico con ustedes. Samira, ¿cómo estás? Samira Gómez. Hola, profesor. Hola Samira, ¿dónde te encuentras? En este momento de camino a la casa, en Bogotá, Bueno, ¿y qué tal está el clima por allá? muy frío. Ay, ay, ay. Eso es que va a ser una bonita noche. Samira, para ti un objetivo bien constituido, ¿qué debe tener? ¿Cuáles son como los elementos mínimos que debe tener un objetivo? Un objetivo, pues tener primero un verbo que sea claro, que sea amplio también en el sentido de lo que se espera formular Sí. y tener un tiempo, porque pues tampoco puede quedar algo sin una definición de un término en el que se vaya a cumplir el objetivo. Así a rajatabla, ¿podrías proponernos un objetivo para la sesión de mañana? Para la sesión de mañana, sí. A ver qué se te ocurre. Bueno, digamos que yo trabajo en asuntos de educación. Un objetivo que se podría plantear, digamos que en la estructuración de una política podría ser como, mucho, definir, digamos que hay un problema, ¿sí? Que es el asunto de abuso sexual en las instituciones educativas. Sí. No es claro, digamos, cómo se puede hacer la atención en la normatividad que permite, digamos, como esta atención solamente está en el marco de la convivencia escolar. Sí. Sin embargo, pues este asunto no es un asunto de convivencia escolar nada más. Y creo que lo que faltaría o lo que ha faltado un poco para tomar las medidas es la consolidación de una información clara frente a los, digamos, actores que están participando, porque nosotros sabemos que están los docentes, están el personal administrativo, están los niños. Digamos que en medio de esa discusión de cómo poder trazar o tomar una buena decisión en relación a una buena política, un buen lineamiento para resarcir o atender las situaciones de violencia sexual. Entonces, una sería como establecer un único sistema para la obtención de información de violencias basadas en género, no, violencias sexuales, porque violencias general, caben géneros muy amplias, violencias sexuales eh, que se acontecen en las instituciones educativas. Establecer. Vamos por partes. Entonces, el objetivo tuyo arranca por establecer. Sí, 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 sí. Dime la siguiente línea. Establecer. Un único sistema de información Un único sistema de información. sobre las alertas
Esperémoslo hasta ahí. Un único sistema de información. Establecer. Cuando tú estás diciendo establecer, qué estás queriendo decir? Lo que pasa es que hoy, a través de la ley de convivencia escolar, establece la creación de un sistema de alertas. Sí. El asunto es que ese sistema de alertas es todo el tema de convivencia escolar, es decir, si existen riñas, el tema de consumo de sustancias psicoactivas, incluso violencia intrafamiliar que se detectan en los menores, alertas de suicidio, pero este sistema de alertas, digamos que se tiene a nivel nacional, uno, las entidades territoriales no cumplen con su deber de hacer el diligenciamiento de la información, ¿sí? Sí, pero Samira, establecer. Cuando tú dices establecer, yo no te estoy diciendo si el verbo está bien o no. Digamos, en principio, cuando dices establecer, ¿qué es lo que quieres decir en tu objetivo? O sea, como desarrollar un Desarrollar. sistema. Bueno, si decimos desarrollar es porque el sistema no está establecido. Sí, señor. Ok, pero mira que si decimos, si yo cambio establecer por desarrollar, me cambia el objetivo, porque si digo desarrollar un único sistema de información, es porque ya hay varios sistemas de información. A lo que voy con esto es que esa primera parte que tú nombras termina siendo un elemento supremamente estructural a la hora de formular un objetivo y nunca es fácil concertarla, nunca es fácil conciliarla, porque mientras tú estás suponiendo de que hay que establecerlo, para otros hay que desarrollarlo. Pero para otros no se trataría ni de establecerlo ni de desarrollarlo, sino de integrar los distintos sistemas de información para que haya uno solo. ¿Qué piensas de lo que te acabo de decir? Y que existen bastantes aristas eh, y que quizás lo que se buscaría es un mismo objetivo, tener la información. Pero Entonces sí, estaríamos hablando no de establecer, porque ya, digamos, estaríamos hablando es de integrar las distintas fuentes de información que hay, los distintos sistemas de información. sí, señor. Entonces, mira, solamente, y tú, pues que se nota que eres una conocedora del tema, imagínate lo que implica en un momento de formulación de política poner, establecer, desarrollar o integrar. Podrían ser tres elementos muy distintos. Y aparte de eso, el verbo como tal, pues nos nombra una acción, nos nombra una acción. Y esa acción hay que pensarla también en términos de cómo la voy a medir. ¿Cómo voy a medir la acción que estoy definiendo? Por eso la claridad que se debe tener al respecto es muy grande, y no solo la claridad, sino el nivel de concertación que se tiene con los mismos actores. Porque mientras unos pueden interpretar, desarrollar, cómo integrar, otros lo pueden interpretar como establecer. ¿Ves todo lo que implica? Voy a volver a la presentación para tratar de explicar esto un poco más. Muchas gracias, Zaira. Y ahora vamos con los demás colegas. Y eso nos referimos, y esa es la dificultad. Y hay gente que es muy buena haciendo ideas y aterrizando ideas, pero no necesariamente por el hecho de estar aterrizando la idea puede significar que esa idea sea viable o comprensible o medible. Un objetivo tiene que ser en primera medida, si fuéramos a hacerle como un test a un objetivo, tendríamos que decir que debe tener dos cosas: la claridad que les acabo de explicar, y segundo, la posibilidad de ser medible. Si no es posible medirlo, no nos sirve como objetivo. Esta semana les contaba que en Colombia, si ustedes cogen su plan de desarrollo del municipio donde están, lo descargan en este momento, normalmente es un PDF y le dan control G al PDF y ponen buscar, sensibilizar, muy seguramente es las palabras que más se repiten en los planes de desarrollo. Sensibilizar, promover, concientizar. Vamos un poco a hablar de sensibilizar. ¿Qué es sensibilizar? Que la gente sienta coherencia, que la gente sienta afinidad, que la gente sienta empatía, que la gente llore, que la gente abrace, que la gente vea la importancia de algo.
en primera medida tiene un problema gravísimo, y es que la interpretación que podemos dar de sensibilizar es de aquí a la luna. Y lo otro es cómo medimos esa sensibilización. Por ejemplo, Sergio. ¿Estás por ahí, Sergio? Sergio Ousma. Bueno, Marisol Gallo. Adelante, Sergio. Creo que estabas moviendo el micrófono. Señor, Marisol. Marisol. señor. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Dónde estás? Bien, sí, señor. ¿Quieres que prenda la cámara? No, pues eso tendría que ser voluntario, pero quiero preguntarte una cosa. Ay, señor. Si tú estás evaluando una política pública y encuentras una actividad que dice sensibilizar a los funcionarios públicos sobre las violencias de género, ¿tú cómo medirías eso? Sé que es una pregunta difícil, así que cuéntanos lo que se te venga a tu cabeza. Sensibilizar. A ¿Cómo los lo funcionarios mediría? públicos sobre la importancia de la violencia de género. Y eso está mal redactado, lo que acabo de decir está mal redactado. En sí mismo ya tiene una trampa. No. Pues es algo como difícil, pero ¿cómo lo mediría yo? De pronto se me ocurre que a través de un formulario haciéndoles como una pregunta, no sé, como cuál es el impacto para la persona respecto a ese tema, porque no se me ocurre otra cosa. Listo. Primer elemento. Se evalúa en muchas ocasiones utilizando formularios, encuestas, inventarios. Ya te doy la palabra, Sergio. Pero luego vamos a abordar, digamos, cómo medimos. En principio es qué medimos, cómo mido su sensibilidad. Hay 50 personas que asistieron al taller, 50 funcionarios públicos. La meta es que 50 funcionarios públicos asistan a un taller sobre violencias de género. Y al final, lo que se mide es la asistencia. Aunque podría también, y entonces están las listas de participación, que todos las conocemos, porque todos hemos estado en una mesa de estas de trabajo. Y luego, alguien, digamos, muy ingenioso, se le ocurre una propuesta como la que tú hiciste y, bueno, establezcamos un formulario para saber qué tan sensible quedó la gente. Entonces, ¿usted considera que la importancia de este tema es alta, 5, media, 3 o ninguna, 0? Y así se termina, pero digamos, determinar una importancia de algo no significa ser sensible frente a algo. Les voy a poner un ejemplo muy relacionado con la violencia de género. La revictimización de las mujeres víctimas de violencia sexual en la fiscalía es muy alta, como consecuencia de que algunos funcionarios públicos de la fiscalía, a la hora de hacer la investigación y levantar la prueba, pues utilizan frases o comentarios como la forma como usted estaba vestida, el lugar donde usted se metió, es de alguna forma como que la responsabilidad es suya. Y aparte de que la mujer acaba de sufrir una cosa fuertísima, se encuentra con un funcionario que no es capaz de entender qué es lo que está pasando. Cuando estamos hablando de sensibilizar entonces a estos funcionarios, en primera medida hay un error gravísimo porque el asunto no es de sensibilización, el asunto es de competencia técnica para adelantar los procesos de investigación. Un funcionario que tiene las suficientes capacidades no va a hacer esas preguntas y conoce muy bien el protocolo para hacer la intervención. Entonces, desde el principio, cuando dijimos sensibilizar a los funcionarios públicos, cometimos un error porque pensamos que sensibilizar era desarrollar capacidades en los funcionarios públicos para que hagan una correcta intervención e investigación en los procesos de violencia sexual. Y las competencias yo sí las puedo evaluar, porque en la competencia yo sí puedo hacer un examen como el que tú dices. Entonces, tengo, por ejemplo, y en la capacitación yo les enseño el protocolo. Y en el protocolo, después del protocolo, les hago un examen a ver qué fue lo que aprendieron. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas que le debe hacer a la mujer? ¿Qué cosas no debe preguntarle a una mujer? ¿Cuáles son, digamos, como las preguntas que dan lugar a una investigación que sea pertinente? ¿Cómo debe ser una efectiva recolección de la prueba?
cómo no plantear situaciones que puedan generar estigmatización sobre la mujer, y eso yo sí lo puedo evaluar en un examen. Después compilo los exámenes, evalúo los exámenes y digo que esta gente desarrolló competencias en un 50%, o en un 60%, o en un 70%. Entonces el ejercicio es distinto. Entonces, detrás del verbo sensibilizar hay una cantidad de trampas que primero que todo tiene profundos errores en términos de cómo percibimos el problema, y segundo, de cómo medimos la implementación de la política. Sensibilizar, otro verbo así blandito que se ve mucho, promover. La ventaja de estos verbos blanditos, es que son muy efectivos a la hora de rendir cuentas, porque se pueden medir de cualquier manera. Entonces, promover la participación de la mujer en los escenarios de deliberación pública. Y para eso va a ser 5, 10, 20 talleres. Sí, pues mi objetivo era promoverlo y lo promoví. Y participaron 200 mujeres. Esta política es un éxito. Y están las listas de asistencia. Esta política es un éxito porque promovimos la participación política de las mujeres. Si lo que queremos, si el problema es que las mujeres no están participando, yo tengo que medir la participación efectiva de las mujeres después del proceso. Entonces, el objetivo no debe ser promover la participación, sino, por ejemplo, lograr que en las juntas de acción comunal participe el 50% de mujeres en las próximas elecciones. Por ejemplo, o de las mujeres que participan en el proyecto, lograr que al menos el 60% participe en instancias de deliberación política, que pueden ser juntas de acción comunal, juntas de escolares, bueno, digamos como que dependiendo del caso. Entonces, participar, promover también, cualquier cosita sirve para promover. Promover el emprendimiento. Pues sí, hagamos un taller con 800,000 personas y les decimos que el emprendimiento es importante. Y sí, eso fue un éxito. Fueron 500,000 personas y las capacitamos, pero digamos eso, ¿qué impacto generó? Y digamos la forma como se formula el objetivo es muy importante, porque más adelante, cuando estemos hablando de evaluación, podremos mirar si esto tuvo un impacto o no. Entonces, los expertos en estos temas hablan de digamos, dos posibilidades cuando estamos hablando de objetivos. ¿Tienen la presentación en este momento? ¿La están viendo? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, profe, se ve. Sí, Okay. señor. Entonces se habla de verbos duros y de verbos blandos. Los verbos duros son aquellos que cumplen con esos dos objetivos, perdón por la redundancia, con esas dos características. Son claros y son medibles. Son claros. Un verbo duro, sí, hacer, sí, desarrollar, implementar, formular, desarrollar, claro, hay que hacer algo. Desarrollar, sí, hay que crear una cosa específica. Implementar, claro, una cosa que ya fue desarrollada, vamos a aterrizarla y llevársela a la población, implementar, digamos. Y podríamos encontrar muchos más, ¿no? Y hay una lista muy grande, y mañana perfectamente puedo pasarles una lista de verbos duros para sus ejercicios de formulación de política. Ahora, un objetivo debe, digamos, responder a las preguntas sobre el qué, el cuándo, el quién y el dónde, cuando estamos hablando de poner el objetivo en el plan de acción. Entonces, el qué, sí, es la cosa concreta, lo que se va a hacer. Aquí hay un ejemplo. Entre febrero y junio de 2025, un programa de asignación de créditos y asesoría técnica para el desarrollo de negocios liderados por mujeres. Formular. Entre febrero y junio, es decir, en marzo usted ya debe tener la mitad de esa formulación y en junio tiene que entregarla. Cuando estamos poniendo estos lapsos de tiempo son muy importantes, porque nos van a permitir tener un cronograma con mucho más estructura de control.
formular entre febrero y junio de 2025 un programa de asignación de créditos y asesoría técnica para el desarrollo de negocios liderados por mujeres. Si yo pongo simplemente formular un programa de asignación de créditos y asesoría técnica para el desarrollo de negocios liderados por mujeres, suena muy bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? La disposición de ese término dentro del objetivo termina siendo muy importante para poder desarrollar, para su proceso de implementación. Entonces, no olviden, cuando estamos redactando objetivos, se debe tener mucha claridad con el, primero, qué es lo que se va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo debe realizarse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y dónde debe realizarse? Estos, el quién y el dónde, es importante definirlo, debe estar implícito en el objetivo porque se hace explícito en la meta. En la meta, por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo, en la meta es donde vamos a resolver quién lo hace y dónde se va a hacer. Entonces, por ejemplo, y aquí me adelanto, o me adelanto no, digamos como que cuando hablamos de objetivos y metas, hablamos de una situación que es casi que siamesa, ¿no? Pero que son muy distintos, son como niños siameses, cada uno tiene una individualidad, pero uno depende del otro. El objetivo es el lugar al que yo voy a llegar. Podemos definir objetivo como eso. Es lo que yo quiero transformar. Lo que yo quiero transformar y el lugar al que quiero llegar. Mientras que la meta la podríamos definir como los pasos que voy a hacer para llegar allá. Algunos hablan de metas, otros hablan de acciones concretas, para que lo entiendan, digamos como que en la jerga de estos temas. Si dices meta o dices acción, está bien. Digamos, a mí me parece más técnico hablar de objetivos y metas. Pero algunas personas pues hablan de acciones concretas. Leamos el objetivo y veamos cómo se desarrolla a partir de un ejemplo con dos metas. Formular entre febrero y junio de 2025 un programa de asignación de créditos y asesoría técnica para el desarrollo de negocios liderados por mujeres en zonas rurales de 10 de los 10 departamentos con los índices más altos de exclusión de mujeres, en el cual el Ministerio de Hacienda será el responsable de la asignación de recursos financieros, con el fin de reducir las brechas de género en el acceso a oportunidades económicas. Cuando desglosamos esto como meta, nos va a quedar lo siguiente. Hablamos de formular un programa, ¿sí? Entonces, meta 1, diseñar antes del 31 de marzo. Miren que hay un lenguaje con el término que está en el objetivo. El objetivo ahora de febrero y junio. La primera meta es que antes del 31 de marzo se diseñe un sistema de asignación de créditos y asesoría técnica que incluya criterios claros de elegibilidad, montos de financiación y mecanismos de seguimiento en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Ya en el objetivo venimos hablando del Ministerio de Hacienda y organizaciones locales para garantizar su implementación en los 10 departamentos priorizados. Se dan cuenta que ahí ya se aterriza una parte muy importante del objetivo. Segunda meta, capacitar entre abril y mayo a un equipo de 50 asesores técnicos especializados en desarrollo de negocios y enfoque de género, quienes serán los responsables de brindar acompañamiento a las mujeres beneficiarias del programa en los 10 departamentos seleccionados. Entonces, el objetivo nos va a decir que hay que crear un programa. Y ya sabemos que el programa está integrado por dos elementos: el diseño del sistema de asignación de créditos y el proceso de capacitación. Tanto capacitar lo puedes medir, diseñar lo puedes medir, formular lo puedes medir. Y la claridad de este ejemplo, digamos, cualquier persona, digamos, el nivel de duda sobre cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, está completamente resuelto. Está completamente resuelto. Entonces, no lo olviden, por favor, las metas
están directamente relacionadas con la materialización de los objetivos y son intervenciones específicas, también son medibles y tienen términos de realización concretos. Ahora, se diferencian de los objetivos en que las metas van al nivel de detalle. ¿El nivel de detalle del qué? El nivel de detalle de quién lo hará, de cómo se hará, en dónde se hará. Digamos, como elemento diferenciador con respecto a los objetivos, las acciones o metas son descripciones más puntuales, específicas y detalladas. Las metas son el desglose o desgregación de los pasos necesarios para realizar el objetivo en toda su plenitud. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta ahí? Sergio. No, señor, ¿me escucha? Perfectamente. Ahora sí. No te Sí, qué vemos. pena que ahorita tenía problemas con el micrófono. Eso pasa mucho, Sergio. Ojalá haya solucionado el problema con el micrófono y también con la cámara. Sandy, te escuchamos. Yo quería hacer un aporte. Adelante. Es súper importante cuando estamos haciendo políticas, planes o instrumentos de planeación, saber cómo los límites y la diferencia técnica entre objetivos, actividades, estrategias, indicadores y metas. Los objetivos deben estar directamente relacionados a esa problemática que yo quiero cambiar, a esa realidad que yo quiero transformar. Y tengo que tener mucho cuidado cuando establezco los objetivos de no formularlos como una actividad, porque estaría ya yéndome a la minucia. Por lo general, aunque los objetivos se pueden medir, y cuando hablamos de políticas de punto de orden nacional o regional, naturalmente o técnicamente a veces los asociamos a indicadores de desarrollo, indicadores socioeconómicos, indicadores que transforman realidades, como disminución de la pobreza, como disminución del empleo, como incremento de estudiantes, ¿cómo se podría decir? De la capacidad instalada, ¿sí? Pero que se puedan medir, pero asociados a la problemática. El objetivo tiene que estar más directamente asociado a la problemática. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo a la actividad, puedo quedarme con muchas actividades que no están transformando la problemática. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago ese tipo de ejercicios, trato de ser muy prudente y en el ejercicio de priorización con la población, pongo sobre la mesa también el alcance, la capacidad, porque tampoco uno puede colocar objetivos que son inalcanzables, porque uno tiene que tener claro la capacidad de ejecución de esa política o la capacidad de ejecución de ese instrumento. Que a veces uno también es muy soñador y coloca unos objetivos que son inalcanzables. Entonces, por eso el doctor dice que tiene que ser medible en el tiempo. Cuando ya uno está haciendo la actividad, que luego ya uno las baja a indicadores y metas, pues es mucho más fácil porque esas deberían, en teoría, permitirte medir que tú estás alcanzando ese objetivo. ¿Sí? Claro. O sea, una meta y un indicador deben apoyar siempre al alcance de ese objetivo. Entonces, si yo tengo una comunidad donde hay un incremento de violencia intrafamiliar, mi objetivo no va a ser el número de talleres o la formulación de un plan o el diseño o el número de capacitaciones, porque esas ya son actividades. Pero mi objetivo va a ser disminuir El problema. el problema, disminuir el índice de violencia intrafamiliar entre el 2025 y el 2030, que si hoy estamos en un índice desde el 5.8, bajarlo por lo menos 4, 5, 3 puntos. Cuando ya yo marco las estrategias, las actividades, ahí sí busco herramientas que me permitan poder afectar, poder intervenir o darle cumplimiento a ese objetivo. Entonces allí sí que necesito un marco normativo, una actividad o una meta o indicador de marco normativo, capacitación, procesos de empoderamiento, rutas de denuncia, sí, otro tipo de cosas que apuntan a que ese objetivo se cumpla. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces uno encuentra instrumentos donde en el objetivo de un instrumento que es de tanta importancia, se quedan en una actividad. Entonces, formular un programa, pues yo formulo un programa, pero el programa puede ser letra muerta. Queda formulado con actos administrativos sin implementar.
y no existe ese compromiso del Estado. Entonces, si uno quiere que el Estado tenga un compromiso, uno trata, que los objetivos sean dicientes y que estén relacionados a la problemática. Uno puede ponerlos unos más de resultado, es decir, fuertes, y unos intermedios como para que también tengan un lapso de flexibilidad. Pero sí hay que tener cuidado porque uno a veces se encuentra en territorio y eso es para los gobernantes y los alcaldes, pues eso es súper fácil. Uno encuentra entonces unas políticas que dicen número de capacitaciones, número de talleres, número de sensibilizaciones, ¿sí? Implementar capacitaciones de no sé qué, implementar sensibilizaciones. Y eso realmente no te está dando una garantía de un compromiso de afectar directamente. Es una herramienta, porque son herramientas, pero no existe ese compromiso en directo del ente territorial o del gobernante de turno del Estado a la transformación del problema. Entonces yo siempre digo, traten de buscar puntos de intermedio, que queden unos objetivos que sí estén directamente relacionados con el problema, pero que también pueda darle esa flexibilidad al gobernante o al Estado de hacer otro tipo de acción. Entonces esa era como mi recomendación o el aporte que quería dar. Perfecto. Estupendo aporte. Estupendo aporte. Bien. Le aportaría a tu aporte que hay que tener en cuenta que en ciertas circunstancias, según el problema que se haya identificado, según las características y condiciones de este problema, es posible que, es decir, la solución es lo que vamos a hacer, es el objetivo de lo que vamos a hacer. Y a veces la solución, de hecho la mayoría de las veces, no es un solo objetivo, sino que son varios. Y cuando estamos hablando de que hay una pluralidad de objetivos para afectar un solo problema, pues estamos hablando de que es probable que nos puedan surgir algunos verbos rectores que no necesariamente estén, que aunque están relacionados con el problema, ya tienen una solución necesariamente implícita, como por ejemplo en lo que les acabo de presentar. Cuando dice formular entre febrero y junio de 2025 un programa de asignación, este es un objetivo para uno de los problemas que se encontró. Pero habrán seguramente en el marco de esos objetivos otros problemas que se pueden nombrar de la forma como tú lo estás nombrando, Sandy, como disminuir la violencia machista, ¿sí? O disminuir las denuncias por violencia machista intrafamiliar, por decir algo. Pero ahí, en lo que tú acabas de nombrar, quiero, digamos, también resaltar el hecho de que, digamos, que esto no es solo una regla fija. Es decir, lo fijo es que el verbo debe ser duro y debe ser medible, tanto para objetivos y tanto para metas. Y que en ciertas ocasiones algunos objetivos parecerán metas y ahí tenemos una confusión. Tenemos una meta bien definida a partir del momento en el cual somos capaces de desagregar el objetivo que hemos definido. Es decir, si yo leyendo el objetivo y leo las metas, soy capaz de entender con plena claridad cuál es el alcance de ese objetivo, hasta dónde llega el objetivo. Ese alcance está definido entonces en las metas o en las acciones concretas que se definen. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Felipe, tienes la mano levantada. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Felipe. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, señor, por acá por fuera, ahí prendo un poco la cámara, pero bueno, se ve un poquito borroso. Bueno, Adelante. yo tengo una duda referente a la política pública y ya hablando en el tema de metas, de objetivos, de objetivos generales y objetivos específicos. Yo en la meta podría, qué pena, yo dentro de la política podría tener, digamos, en el ámbito turístico, podría tener un objetivo y unos objetivos específicos, pero muy general sobre toda la política, ¿cierto? Y Sí, ya, por digamos, supuesto. unos sectorizados, por así decirlo. Los sectorizados, ¿a qué me refiero? Digamos, dentro de la política voy a incluir temas de infraestructura. Entonces, no nuevamente una creación de un objetivo general para el tema de infraestructura con sus objetivos específicos. O sea, son como subprogramas, los podría llamar, o cómo los podría cuadrar ahí o ajustar. Sí. Digamos, infraestructura, tema social,
bueno, el tema de las uniones o vinculaciones de las juntas de acción comunal, que bueno, eso también sería como social, sería infraestructura, promoción, el tema administrativo, bueno, entre otros puntos. O sea, crear por como cada subprograma, por así decirlo. Sí, es que tiene que ver con la forma como tú identificaste el problema. Si tú el problema lo identificaste como un solo problema, pues debe corresponder un solo objetivo y luego desarrollas metas. Si en el problema que tú identificaste ves que la solución implica distintos objetivos, tú pones un objetivo general y unos objetivos específicos. Esa es una muy buena aclaración. Pero eso dependerá mucho del problema que tú identificaste. Entonces, si el problema es, estoy aquí inventándome cosas, Felipe, que en el municipio no hay desarrollo turístico, pues la solución es desarrollar desarrollar la economía del turismo en el municipio, objetivo general. ¿Y cómo haces eso? Vendiendo la imagen del municipio a nivel nacional, posicionando el municipio a nivel nacional como un lugar para pasar los fines de semana o para pasar fin de año, qué sé yo, como un lugar de turismo ambiental, posicionarlo internacionalmente. Pero, digamos, si en el problema tú identificaste que en el municipio no se ha desarrollado el turismo porque no hay infraestructura, pues entonces esto tiene que ser otro objetivo específico, ¿sí? Desarrollar la infraestructura turística en el municipio, y eso implica desarrollo de vías, desarrollo de infraestructura hotelera, desarrollo de infraestructura de restaurantes, qué sé yo. Pero que es que la gente en el municipio, en el problema que tú identificaste, te diste cuenta que en el municipio la gente no tiene la cultura de la atención y de la atención y del servicio. Nadie quiere ir a hacer turismo donde lo tratan mal. Si tú identificaste eso dentro del programa, entonces, como problema, tendrás que ponerlo entonces como objetivo específico dentro de las. Entonces, desarrollar una cultura, crear una cultura o capacitar a los comerciantes y a la sociedad civil del territorio frente a la cultura de la atención turística. Yo no soy experto en ese tema, pero digamos. Y claro, y cada objetivo, lo importante es que entiendas que cada uno de esos objetivos específicos, tú los tienes que volver metas. Necesariamente los tienes que volver metas. Sí, pero eso va a depender entonces de cómo definiste el problema. Si el problema simplemente amerita un objetivo, te vas con objetivo y metas. Si el problema es la sucesión de varios problemas, necesariamente tendrás que desarrollar objetivo general y objetivos específicos. Ahí la fórmula es que los objetivos específicos te desarrollen el objetivo general y las acciones concretas o metas te desarrollen cada uno de los objetivos específicos. Julia, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. Quería preguntarle, porque usualmente en lo que yo he trabajado las actividades son diferentes a las metas. Y las actividades, un grupo de actividades puede lograr una meta, ¿no? Sí. Entonces ahí un poco como entender si de pronto las metas son ya, en lo que usted nos está diciendo, parece que fueran lo mismo actividades y metas. No, acciones concretas. Y te voy a explicar, y muy bueno la aclaración. Miren, volvamos a la presentación. ¿La tienen en pantalla? Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la meta 1, diseñar antes del 31 de marzo un sistema de asignación de créditos. Para diseñar ese sistema, yo tengo que desarrollar varias actividades. Contratar consultores, definir, digamos, la metodología con la que los consultores lo van a hacer. Yo tengo que, digamos, abrir una licitación, una convocatoria para contratar esos consultores, definir una metodología, hacer una validación de esa metodología, hacer una validación del sistema de asignación de créditos, hacerle una prueba piloto. ¿Ves? Esas ya son acciones, actividades. Yo hablo de metas que alguna gente las llama también acciones concretas, pero esas acciones concretas se desagregan a su vez en actividades. ¿Está clara sí?
Muy buen apunte, Julia, muchísimas gracias, muy atenta. Volvamos entonces con la presentación. ¿Cuáles son los elementos duros que debe tener un plan de acción? Los elementos duros. Yo les propongo aquí algunos, solo algunos. Pero es probable de que ustedes necesiten llenar otras columnas de acuerdo a sus necesidades. Pero que digamos lo mínimo que uno debe tener en un plan de acción es lo siguiente. Objetivo específico, perdón. Aquí tengo un problema de digitación. Aquí está. La definición de las distintas actividades. ¿Sí? Sí, aquí me equivoqué con esto del específico. ¿Pueden borrarlo, por favor? Tenemos objetivo y tenemos actividades. Tenemos responsable. Tenemos los recursos. Tenemos el indicador y tenemos fechas límite. Digamos que cuando tomamos el objetivo, tenemos que ser capaz de entender el paso a paso, digamos como que la actividad es el paso a paso de lo que yo requiero. En este objetivo que ustedes ven en su pantalla, habla de desarrollar capacidades en las administraciones públicas locales para la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. Desarrollar capacidades. ¿Qué actividades necesito yo para desarrollar capacidades en el territorio? Aquí hay solamente 3. Pero según su política y según la discusión que ustedes tengan, podrían ser 4 o podrían ser 8 o podrían ser las que ustedes necesiten. Primera actividad, realizar el diagnóstico de género en el municipio. Yo necesito saber cuál es la situación actual del tema de género en la administración pública. ¿Sí? Y para eso tendré que contratar un equipo de consultores, o los mismos responsables de la política entregarlo, pero eso es una actividad que hay que hacer. ¿Qué es lo otro que yo necesito para desarrollar capacidades? Después de saber el estado del arte, que el diagnóstico me va a permitir saberlo, adelanto un proceso de capacitación en aquellos temas que me indica el diagnóstico. Entonces, capacitar a los equipos de trabajo en brechas de género y sus impactos en la sociedad. Podrían ser esos temas o podrían ser otros. Lo cierto es que hay que adelantar un proceso de capacitación de acuerdo a lo que nos dijo el diagnóstico. Y hay otra actividad, pero como les digo, pueden ser muchas más. Crear un comité de género al interior de la administración pública de 5 municipios en todo el departamento. Al menos en 5 municipios en el departamento. Hay responsables y como veíamos ayer, la coordinación institucional aquí empieza a surgir. Miren, muy seguramente uno de los problemas más difíciles de un proceso de implementación de política tiene que ver con lo que se conoce como coordinación institucional. En este país ponernos de acuerdo es muy difícil. Entonces, desde el principio hay que tener mucha claridad quién va a hacer eso. Si lo va a hacer un equipo propio de la política, eso tiene que ver mucho con los procesos de implementación, los discutiremos más adelante. Pero hay que definir eso, quién lo va a hacer, quién tiene la misión de hacerlo, quién tiene la vocación de hacerlo, quién tiene el poder de hacerlo. Y básicamente podría ser que, como les explicaba esta semana, cada entidad dispone de un presupuesto para eso. Entonces, digamos, como que la política, digamos, este objetivo de la política podría no tener una financiación específica, pero cada entidad tiene una participación en la política y esa participación implica la definición del presupuesto para la actividad que se definió como consecuencia de que es su responsabilidad. Por ejemplo, normalmente una buena formulación de política debe dejar la política bajo la responsabilidad de una entidad, aunque las actividades pueden ser responsabilidad de otras entidades, pero debe tener una cabeza visible. Alguien al que el gobernador o la sociedad civil o el alcalde o las ONGs, qué sé yo, puedan decirle
ríndame cuentas de cómo va la implementación de la política. La otra columna que es fundamental en un plan de acción es la que se conoce como indicadores. El indicador es la forma como yo voy a corroborar de que eso se está desarrollando, de que esa actividad se está desarrollando o esa actividad se está implementando. El indicador va a ser supremamente importante. Mañana vamos a abordar todo el tema de indicadores, pero el indicador va a ser supremamente relevante porque es lo que me permite hacer dos cosas. La primera es el monitoreo. El monitoreo y la evaluación son cosas distintas. El monitoreo es saber el estado actual de implementación. Entonces, si yo estoy diciendo que este diagnóstico hay que hacerlo en los primeros 3 meses del año, pues el indicador, si pasados 2 meses no se ha convocado, no se ha contratado a los consultores, pues el indicador me va a empezar a decir de que eso va mal. Y por eso, digamos, es muy importante la fecha límite. Porque si faltan 2 semanas, 3 semanas para que termine el plazo que está establecido y no se han contratado en este caso los consultores para hacer el diagnóstico, eso es un problema. Ahora, yo debería tener control del diagnóstico, me permite tener el indicador, me debe permitir tener el monitoreo precisamente para que yo no me entere de que faltan 2 semanas y no han contratado a nadie. Digamos, esa es la importancia del indicador. Y la segunda importancia, ya no como monitoreo, sino la importancia como elemento que permite hacer la evaluación. Y digamos, evaluación de distintas posibilidades. Por ejemplo, podría evaluar la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer para la liberación de recursos. Sí, la Secretaría, que es el responsable, no ha asignado los recursos para hacer el diagnóstico. O podría, por ejemplo, evaluar si el diagnóstico ya se hizo, podría incluso empezar a evaluar la calidad de ese diagnóstico. Cuando se habla de indicadores, se está hablando de otra fórmula matemática que parte por considerar un elemento de comparación. Es un elemento de comparación de un antes de y un después de. Por eso, y también es todo un arte desarrollar indicadores. Yo les voy a dar algunas pistas más tarde o mañana sobre cómo construir indicadores que realmente permitan medir la actividad. Y hay muchos tipos de indicadores. Hay indicadores que van a medir el estado del arte, la implementación de la actividad, y hay indicadores que me van a permitir medir el desarrollo de las metas. Y hay indicadores que me van a permitir desarrollar, analizar la materialización del objetivo. Y hay indicadores que me van a permitir evaluar el impacto de lo que yo estoy haciendo. Entonces, no olviden, estas son las 5 columnas, 6 columnas que básicamente debe tener un plan de acción, pero podría tener muchas otras más columnas, de acuerdo, digamos, a la cantidad de objetivos que se tengan, de acuerdo al... Hay muchas personas que ponen distintos tipos de indicadores dentro del plan de acción. Ponen los indicadores de gestión y los indicadores de resultado, que ya los explicaremos más adelante. Lo otro es que en el proceso de formulación de soluciones, yo llego al plan de acción, pero debo tener claridad con respecto a algo, y es, ¿qué es lo que puedo hacer? Felipe, en la política tuya sobre turismo, el ejemplo que te puse hace un rato de crear la cultura de la atención, de crear la infraestructura, de hacer el posicionamiento, si hacemos todo eso a la vez, eso se puede hacer, pero pues se requiere mucho recurso y eso tiene muchas dificultades. Entonces, digamos, para que esto no quede en letra muerta,
siempre es muy recomendable hacer un ejercicio de priorización. Y hay unos criterios para priorizar. Normalmente nosotros somos muy llevados de nuestro criterio. Y lo que para mí es importante, pues es lo primordial, pero no necesariamente significa de que realmente eso sea lo primordial. Hay que definir criterios de importancia, criterios de urgencia, hay que valorar las posibilidades financieras y hay que valorar el contenido estratégico de la acción, el contenido estratégico del objetivo que estamos definiendo, porque podríamos ganar mucho más interviniendo, desarrollando una acción puntual que desarrollando otras. ¿Sí? Voy a tratar de explicarlo con el cuadro que ustedes tienen ahí. Digamos que tenemos, de todas las acciones que definimos en el plan de acción, todas son importantes, todas son necesarias. Volviendo al ejemplo de la violencia de género, estoy poniendo aquí un ejemplo que habla sobre las acciones frente a un problema de violencia de género en un municipio X. ¿Qué acciones hay? La primera es crear una línea telefónica de emergencia. Dentro de las acciones, dentro del problema, se identificó que las víctimas no tienen cómo comunicarse ni pedir ayuda. Entonces, dentro de las acciones que se proponen, hay una que es una línea telefónica de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También un proceso de capacitación a líderes comunitarios en detección y prevención de la violencia de género. Hay otra acción que es construir refugios seguros para las víctimas cuando tienen amenazas y están siendo perseguidas por sus victimarios. Y tengo otra acción que es implementar programas educativos en las escuelas sobre igualdad de género. Todas son bien importantes y a mí todas me parecen muy interesantes. Y a mí todas me parecen viables. Pero pues estamos hablando de que tenemos poca capacidad técnica y que tenemos pocos recursos. Y eso no significa que esas acciones no se vayan a adelantar. Lo que estamos discutiendo es en qué momento se van a adelantar. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos una discusión con los técnicos, con el equipo de trabajo, donde vamos a hablar de, y donde les propongo, digamos, 3 criterios: el nivel de importancia, el nivel de urgencia y los costos financieros. Bueno, y el valor estratégico. Y vamos a discutir elementos como, por ejemplo, esto se me saltó. ¿Cuál es la importancia de crear una línea telefónica 24/7? Eso es muy importante porque permite tener una atención inmediata a las víctimas. ¿Eso es urgente? Pues en principio podríamos decir, sí, es urgente porque estamos hablando de que hay un riesgo frente a la vida de las mujeres. Y ellas van a llamar cuando su vida está siendo puesta en peligro. Pero bueno, ¿eso cuánto nos vale? Los costos financieros. Entonces cogemos y evaluamos cuánto vale una línea. Hay que tener una persona experta teniendo un teléfono los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Son turnos de 8 horas. Entonces necesitamos tener o sea que por día serían 3 personas, pero una sola persona no es suficiente porque pueden estar llamando varias. Entonces necesitamos tener tanto equipo de personas, contratar la línea vale una plata, digamos, eso nos vale, requiere personal y tecnología, eso es caro. Pero ¿cuál es el valor estratégico? Discutamos cuál es el valor estratégico. Pues es importante porque, digamos, es un valor estratégico alto, porque es el primer punto de contacto y de derivación. Cuando la gente llama, pues podemos contener el problema que está teniendo, podemos direccionar a la policía, a la fiscalía, podemos explicarle la ruta de atención, a qué tiene derecho y cómo acceder a ella. Entonces miren que esto es muy complicado porque estamos diciendo que esa primera actividad, que esa primera acción tiene una importancia alta, tiene una urgencia alta, tiene unos costos financieros que son altos y tiene un valor estratégico alto.
Hablemos de capacitar a líderes comunitarios en detención y prevención de la violencia. Podríamos tener una disertación, pues yo les estoy planteando aquí una propuesta, ¿no? Pero seguramente, según la política, ustedes tendrán unas discusiones distintas. Podríamos decir que la importancia de esa acción es media. Porque cuando uno está capacitando, realmente la incidencia que eso tiene es a largo plazo o en el mediano plazo. Si hoy capacitamos y como que esas transformaciones culturales, esto no se da de la noche a la mañana. Hay que capacitar y volver a capacitar y recordar y bueno. Entonces digamos como que la importancia es media. ¿Cuál es la urgencia? ¿Es urgente ir a capacitar a todas las personas ya? Pues podríamos decir que no tanto, ¿no? Eso es importante, pero no hay que hacerlo ya. ¿Qué nos vale eso? Eso es barato, ¿sí? Hay que hacer unos talleres, convocar a la gente, conseguir un capacitador y hacerlo. Es mucho más barato que la línea telefónica. ¿Y cuál es el valor estratégico? Pues eso tiene un valor estratégico alto porque cuando uno está capacitando, está creando una red de multiplicadores de la información. Pero pues uno multiplica la información, pero esa información no significa que se concrete en transformación del problema. Hablemos y eso lo vamos haciendo con cada una de las actividades, de las acciones propuestas. Y entonces, le podemos dar un valor. ¿Cómo hacemos para tomar la decisión? Pues aquellos elementos que queden con la calificación de alto, pues son los que vamos a priorizar. Si tiene una importancia alta, si tiene una urgencia alta, y digamos, a la importancia, a la urgencia, a los costos financieros y el valor estratégico, podríamos darle un valor numeral, digamos de 0 a 5. Y empezamos a sumar, perdón. Entonces, con respecto a la primera acción, si la importancia es de 5, la urgencia es de 5, los costos financieros son de 5 y el valor estratégico es de 5, pues estamos diciendo que esa actividad tiene 20 puntos. Hacemos el mismo ejercicio con las demás acciones y de acuerdo al puntaje que nos dé, pues vamos a decir cuáles son las que tengan el mayor nivel de puntaje, pues son aquellas que son más prioritarias. En el ejercicio que les propongo, la prioridad 1 quedó en crear la línea telefónica de emergencia, porque tiene una alta importancia y una alta urgencia. Y quedó de último implementar el programa educativo en la escuela, porque, digamos, esta tiene una importancia baja, tiene una urgencia baja, tiene unos costos financieros que son bajos y el valor estratégico es medio. Está más o menos explicada como una metodología que puede ser muy útil y muy fácil de implementar. ¿Hay alguna pregunta o comentario con respecto a la priorización, a los esquemas de priorización? Diana, tienes la mano levantada. Profesor Fabio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Diana? Bien, qué gusto saludarlo. Lo mismo digo. Yo tenía una pregunta, era de una diapositiva anterior, no esta de la priorización. Dale, No sé si cuéntame. podamos devolver la presentación un momento. Por supuesto que sí. Tú me dices cuándo me detengo. No, la siguiente, esta. Aquí dice que el objetivo específico es desarrollar capacidades en las administraciones públicas locales para la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. Si yo defino ese objetivo específico es porque yo ya he detectado un problema de que las políticas públicas en general que se han formulado no han tenido en cuenta el enfoque de género. Por tanto, entendí... Pero no olvides que estamos hablando de desarrollar capacidades. Entonces lo que estamos hablando es que los funcionarios de la administración pública deben tener esas capacidades después de implementación de la política. Ajá. Sí. Bueno, entonces entendí mal este objetivo específico, porque cuando yo lo leo, lo entiendo, es como que las políticas públicas en general, en la revisión o en el diagnóstico que hicieron de esas políticas, no se ve un enfoque de género. Y no es así, ¿verdad? No. Lo que está diciendo es que los funcionarios de las administraciones públicas no tienen competencias para
incorporar el enfoque de género en sus políticas. Las competencias necesarias. Sí, es Listo, un problema en los perfecto. funcionarios públicos. Entonces, ya, me queda claro. Y en la actividad de realizar un diagnóstico de género en el municipio, en esa actividad, ¿qué se refiere, profe? Bueno, voy entonces a volverme en ese pedazo. Sí, No gracias. olvides que el objetivo se materializa, se concretiza a partir de las actividades que definas. Sí, Para desarrollar esas capacidades, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar cómo están esas capacidades. Sí, si hay expertos en género en las distintas secretarías, por ejemplo, vamos y preguntamos en todas las secretarías, en Secretaría de Vivienda, ¿aquí hay algún experto en género? No. Vamos a la Secretaría de Educación, ¿aquí hay expertos en género? No. Vamos a la Secretaría de Salud, ¿aquí hay expertos en género? No. Bueno, tenemos un problema. Ese diagnóstico también puede ser, vamos a leer las distintas políticas sectoriales, a ver cómo está incorporado el tema de género. Y efectivamente ese diagnóstico nos va a decir si dentro de la política de vivienda está incorporado el tema de género, o si dentro de la política de seguridad está incorporado el tema de género, o si dentro de la política carcelaria está incorporado el género. Sí, ese diagnóstico nos va a decir, y por eso es una actividad que, digamos, es la primera actividad que se pone, porque el diagnóstico nos va a decir cuál es el estado del arte de esas capacidades en la administración pública local. Y según lo que me diga ese diagnóstico, se desprende la siguiente actividad. Vamos a adelantar unos procesos de capacitación con los equipos de trabajo de la administración en brechas de género y sus impactos en la sociedad. perfecto. Ahora, voy a capacitar según lo que me diga el diagnóstico. Si el diagnóstico me dice que aquí no hay funcionarios que estén capacitados, que aquí no se reconoce el género, que aquí no se identifica la importancia de abordar los temas de género, pues el proceso de capacitación puede ser más robusto o menos robusto, o puede ser más específico o menos específico. Por ejemplo, si el diagnóstico me termina diciendo que en el 90%, que en todas las secretarías está incorporadas en sus políticas el enfoque de género, menos en la Secretaría de Vivienda, pues entonces la capacitación la concentro en los equipos de trabajo de la Secretaría de Vivienda. Sí, entonces digamos como que va a ser y la otra actividad, la última actividad, digamos que les propongo como ejemplo, es que para que poder desarrollar esas capacidades, pues necesitamos un comité de género al interior de la administración, para que esté evaluando, para que esté haciendo publicidad, para que esté haciendo reconocimiento de aquellas políticas que están incorporando el trabajo de género, para que esté evaluando el impacto de esas políticas en términos de la igualdad de género, entre otras cosas. Y consolide en el tiempo, digamos, ese desarrollo de capacidades. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada una de las actividades lo que van a hacer es desarrollar el objetivo, concretizarlo. Perfecto, profe, me quedó súper claro. Y ahí, como este es un objetivo específico, ¿cuál sería el objetivo general? No sé, pero digamos, me puedo inventar uno que es incorporar el enfoque de género en todo el diseño institucional y de formulación de políticas del municipio de Pereira entre el 2025 y 2032. Estoy aquí inventando algo, pero... Y probablemente tendríamos que desarrollar al menos unos 3 o 4 objetivos más. Pero sí, si me estás preguntando... Supremamente claro. Sería, ahí está el lugar, ahí está el tiempo y ahí está lo que vamos a hacer en el objetivo que te acabo de decir. Bueno, muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Vamos a pasar, digamos, como dentro del ciclo de las políticas públicas, vamos a tomar el tema de lo que ya es la implementación. Formulamos el plan de acción. Formulamos el plan de acción, tiene presupuesto, tiene responsables. Y el municipio, el alcalde, el gobernador, lo firmó. ¿Sí? Se aprueba la política pública de violencia contra la violencia de género en el municipio. Se aprueba la política pública para el desarrollo turístico en el municipio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue?
sigue la implementación. ¿Cómo materializar eso? Digamos que la implementación es una fase de la política pública durante la cual se generan los actos y efectos a partir de un marco de intenciones. Eso es el plan de acción, ¿sí? Y digamos, los enfoques técnicos, los enfoques conceptuales, todos se materializaron en ese plan de acción. Y ahora vamos es cómo se pone en marcha. Y aquí suelen suceder una serie de dificultades que son muy grandes porque hay una cantidad de equipos técnicos que definen la política. Pero hay una cantidad de gerentes o implementadores de la política que no conocen esos temas técnicos. Como quien dice, la política pública, digamos, en materia de género, digamos, se formuló con mujeres, con expertos en género, con expertas en género, con todos los desarrollos teóricos contemporáneos, y al final, digamos, la implementación de la política, pues la va a hacer un señor que viene de, qué sé yo, de administrar un colegio, sí, o un ingeniero civil que viene de... Ahí ya empezamos a tener, digamos, problemas. Y eso pasa con mucha frecuencia en Colombia. ¿Recuerdan la historia que les contaba esta semana sobre una gerente pública en temas de drogas que me dijo que no utilizara el término intervención porque le parecía militar? A esas cosas nos estamos refiriendo. Y es que en el proceso de implementación de políticas se puede ser experto y se puede tener, digamos, como una experiencia en el asunto, tanto técnica como operativa, pero digamos que a veces hay dificultades porque no todas las personas que llegan a gerenciar la política tienen esas capacidades. Y la priorización que hicimos, con mucho criterio técnico, puede empezar a tener problemas porque la priorización para el que llega es otra. Por eso es importante que dentro de los anexos de la política queden esos documentos, la metodología de la priorización y cuáles fueron las acciones que se priorizaron y por qué se priorizaron, para que eso no quede el arbitrio del que acaba de llegar. Digamos como que es un primer elemento, pensarnos en cómo es el proceso gerencial de la política. Digamos que la implementación de la política básicamente va a llegar un equipo que va a empezar a abordar su día a día a partir de ese plan de acción que le definimos. Poco se va a ir a leer el problema, poco se va a ir a leer la metodología para la formulación del problema. No, esto ya es una realidad. Él se va a concentrar en la implementación de los objetivos, la implementación de las estrategias, la gestión de los recursos y en implementar el cronograma. Una implementación de política pública se concentra en estos 4 elementos, ¿sí? Materialización de objetivos, las acciones, las estrategias para la materialización de esos objetivos y las actividades y toda esta parte, digamos, estructural de la política, la gestión de los recursos y el seguimiento al cronograma. Cuando estamos hablando de la implementación, hay digamos, una serie de temas que es necesario tener, digamos, en el radar. Primero, tiene que ver cómo se comunica. Hay una dificultad grande y es que suelen hacerse ejercicios de formulación de política de manera participativa. Y eso está muy bien. Digamos, a mí me parece que eso es un paso en la dirección correcta. Pero cuando empieza la implementación, se deja a un lado la participación. Participar con mucha gente puede ser muy problemático. Implementar política con mucha gente es muy complicado cuando la responsabilidad recae en una persona. Y digamos, yo no estoy diciendo de que no se pueda implementar una política de manera participativa. Lo que estoy diciendo es que genera más dificultades. Pero en el proceso de implementación, digamos, le puede estar rindiendo cuentas a la ciudadanía en términos de cómo hace el proceso de implementación. Así sea solamente como la gestión de lo que se ha hecho. Es muy importante que en el proceso de implementación se tenga una comunicación clara con respecto a
las personas que participaron en el diseño, las personas a las cuales les va a recaer la política y los distintos actores que hacen parte de la implementación de la política. Por ejemplo, se va a hacer un taller y ese taller es responsabilidad de 2 entidades. O se va a hacer el diagnóstico y ese diagnóstico es responsabilidad de varias entidades. Y resulta que el documento se imprimió y faltó el logo de una de las entidades. Problema complicado. Eso es un problema. O por ejemplo, van a hacer un evento de presentación de un libro o algo en el marco de la política y están los pendones de las distintas entidades, pero faltó uno. O no se invitó a la reunión al director de tal entidad o a la directora de tal entidad y quedó la silla vacía. Eso genera problemas muy duros, porque somos vanidosos, pero también porque las entidades necesitan un reconocimiento, las personas requieren también a veces de reconocimiento, y porque también son sus presupuestos los que se están materializando en la concreción de esa acción. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué se comunica, a quiénes se comunica, cuándo se comunica, digamos, ese nivel de interrelación con las distintas entidades. Hace un momento les contaba que uno de los parámetros más difíciles en un proceso de implementación de política es el que tiene que ver con la articulación institucional. Porque precisamente como estos celos y también necesidades y también las intenciones de generar cambios, pues nos pone a pelear entre entidades. Y entonces, eso puede ser un problema muy berraco, porque simplemente hay una entidad que cambiaron los liderazgos en esa entidad y como que no está muy comprometido con la política, aunque ella parezca responsable. Por ejemplo, las reuniones de coordinación y la participación de las distintas entidades en las reuniones de coordinación. Alguien me decía por ahí alguna vez que articularse es ponerse en los zapatos de la otra entidad. Me pareció bellísima esa definición que le escuché por ahí a una gerente pública alguna vez, que articularse era yo me pongo en los zapatos que usted tiene como la otra entidad. Yo no me estoy representando aquí solamente, sino que vengo a ponerme en función de cómo hago para que sus objetivos institucionales también se implementen. Y en la medida que yo estoy coadyuvando para que se desarrollen sus objetivos institucionales, pues al mismo tiempo usted me está coadyuvando a que se implementen mis objetivos institucionales en el marco de la política. ¿Sí? Y entonces, lleven eso por ahí en su cabeza, que la articulación tiene que ver